Benvingut a tots mis queridos goldenianos, ¿cómo están? Espero que se encuentren molt bé. Ya por fin día de video podcast y podcast para los que me están escuchando, ya sea que estés haciendo las labores de la casa, conduciendo al trabajo o simplemente acostado en tu cama o sentado en tu sofá. Espero que disfrutes el capítulo de hoy porque vamos a hablar de un tema bastante interesante, un poquito ligado al episodio pasado, que estábamos hablando de la zona de confort y que pues a veces eso puede llevarnos a una crisis y muchas veces en estos momentos de crisis o en esos momentos difíciles llegamos a tomar decisiones que pueden terminar con nuestra vida. Como bien lo viste en el título del video, hoy vamos a hablar del suicidio. Hablar del suicidio es algo complejo. Mucha gente le impacienta, a algunos otros les incomoda y pues realmente creo que de ahí parte la importancia de hablar de este tema, aún con la libertad de expresión y pues el boom que ha tenido los medios de comunicación en cuanto a apertura de ciertos temas. Me doy cuenta que al hablar en específico del suicidio, todavía hay un poco de tabú. No mucha gente se anima a hablar de eso porque a veces se tiene la creencia de que hablar de ciertas cosas incita a hacerlas y yo creo que no. Pero bueno, ese es un punto de vista muy personal. Pero por eso quiero hablarte de este tema acá en el canal para que empieces a conocer más al respecto. eh, si es que también en algún momento de tu vida has pensado en quitarte la vida, pues creo que llegaste al lugar indicado. Y también porque esto del suicidio le puede pasar a cualquiera, ¿ya? Y como le pasa a cualquiera, pues ese alguien puede ser alguien de nuestra familia, alguien que pertenece a nuestro círculo cercano de amistades, un compañero de trabajo, ¿no? Un alumno, un sobrino, hasta tus propios hijos. Entonces creo que vale la pena que te des un tiempo, veas el siguiente capítulo, me acompañes, jales una soda, te prepares algo, una botanita, para que vamos a empezar a hablar del tema. Cuando no se ha experimentado de cerca un suicidio, los mitos acerca de este siguen siendo una constante. Y eso no lo digo yo, eso lo dice José Luis Canales. José Luis Canales es un psicoterapeuta y psicólogo clínico que escribió un libro que en lo personal me gusta bastante, se llama Suicidio. Suicidio de José Luis Canales. Y esta frase cuando yo la leí de él me impactó tanto y me incitó una reflexión que dije, sí es cierto. Cuando alguien no experimenta algo, se le hace muy fácil hablar, ¿no? Desde el mito, desde el chisme, desde la crítica, pero no desde esa crítica constructiva, sino de esa crítica criticona, ¿ya? En el que solamente uno opina porque pues tiene boca, ¿verdad? Desafortunadamente, ante ciertas circunstancias, no medimos nuestras palabras, no tenemos un filtro de lo que decimos y eso hace que pasemos mala información o le demos a alguien una mala idea de cierta situación, de cierta circunstancia. Por eso me tomé el tiempo de hacer una serie en el que hablaremos exclusivamente del suicidio, porque sí es una constante y las creencias nos llevan a pensar de que la gente que se suicida está loca, de que son víctimas de la locura o sufren de algún trastorno de la personalidad o algún otro trastorno de la salud mental y no nos ponemos a pensar más allá. De entrada ya lo vemos como algo patológico, objetivizamos a esas personas que se han quitado la vida, ya no las vemos como personas, las vemos como el loco o la loca o como el enfermito o hasta
desde la misma psicología los llegamos a ver como un objeto de estudio. Y ese es el tema, que objetivizamos a la persona, ya no la vemos como persona. Y creo que eso mancha mucho la memoria de las personas que se han quitado la vida, que han tomado esa decisión y que al día de hoy ya no nos acompañan. Y por lo mismo, dentro de la familia de esa persona que se ha quitado la vida, pues genera muchas dudas, ya, o sea, genera un mal sabor de boca, es un trago muy amargo, genera un duelo que tarda mucho en sanar, que tarda mucho en resolverse. Y creo que también este tipo de videos, este tipo de series, ayudan a la familia, a los dolientes a entender qué pasó, ¿vale? Puede que en algunos casos estemos hablando de que la persona padecía uno o varios de los trastornos de la salud mental. En algunos casos sí, sí es cierto, la persona que toma esta decisión padece de ciertas patologías, pero en otros casos no. Y eso es lo relevante de este asunto. Hay casos en los que la persona que decide quitarse la vida no tiene o sufre de algún padecimiento y eso nos genera todavía un poco más de conflicto porque siempre queremos patologizar lo que no, donde no hay un problema. Y eso también genera un shock en las personas, en unas, no en otras, y en las que no genera ese shock les genera mucha incomodidad porque probablemente esas personas también han pensado en quitarse la vida y no sufren de alguna afectación mental. Y te pones a pensar, rayos, yo en algún momento sí he llegado a pensar en quitarme la vida. ¿Estoy loco? ¿Estoy enfermo? O qué carajos me pasa, ¿no? Entonces yo creo que también de ahí parte la labor de este tipo de series, de este tipo de videos, porque como te lo comentaba hace un momento, le puede pasar a cualquiera. Las personas que se suicidan no siempre lo hacen porque están locas, lo hacen por algo emocional. Yo como psicoterapeuta me encuentro con personas con mucho dolor y con mucha tristeza. Y eso es algo que pues ya puede ponernos en algún tipo de alerta porque pues muchas veces también se tiene la creencia o se tiene el mito de que cuando tú vas al psicólogo es porque estás loco o porque necesitas ayuda o porque los problemas deben de ser así de grandes cuando en realidad no. O sea, hay personas que llegan a psicoterapia por algo que la demás gente puede denominar sencillito, ¿no? Algo sencillo. Y ahí es cuando empezamos a descalificar, ahí es cuando empezamos a hacer comentarios que no van. Pero imagínate, si tú empiezas a descalificar algo que para ti se te hace muy pequeño, le haces un comentario a una persona que está pasando un mal momento, la destrozas. Y no es porque tus palabras sean hirientes, sino la percepción del otro está un poco afectada porque no sabes si está pasando por un buen momento laboral o por un buen momento familiar o no sabes si de verdad está en un momento cumbre de su vida. Algo está pasando con esa persona que lo que le dices, por muy mínimo que sea o por muy descalificativo que sea, lo termines hiriendo, ¿no? Por eso tal vez pienses que los que se suicidan están locos y no te culpo. Déjame decirte que eres muy afortunado por no haber experimentado algo así de cerca con algún ser querido, como un amigo, como un familiar, con una pareja, con un hijo, con un sobrino. Y déjame decirte que también eres bien afortunado por no tener esa sensación de estar atrapado y no encontrar una salida. También déjame decirte que sos muy afortunado al no encontrarte ahora en un momento de crisis. De verdad. Y yo también en algún momento me he sentido afortunado de no estar en esa situación. Pero desde que atiendo a personas en psicoterapia, me he dado cuenta que en ciertos momentos uno está en esa pequeña línea muy delgadita de tomar una decisión arrebatada en un momento de crisis, en un momento desesperado. Ya hablaremos en su momento, pero cuando yo estoy en un momento muy severo,
pues se me hace normal comenzar a tomar decisiones igual de severas, ¿verdad? Y aún así, si también has podido experimentar este tipo de situaciones, deberíamos de analizar por qué tanta insensibilidad de tu parte o por qué tanta insensibilidad de la comunidad, porque aún así experimentando este tipo de casos seguimos descalificando, seguimos tirando a las personas de a locas, de enfermas, y creo que no es justo, no es justo ni para las personas que han tomado esta decisión, pero tampoco para ti, porque si algo nos hemos dado cuenta en esta vida moderna tan activa, en la que hay mucho estrés, pues es que la insensibilidad no nos lleva a nada bueno. Y a veces decimos que somos insensibles ante ciertas cosas, pero en realidad no, solamente negamos y negamos porque nos incomoda hablar de ciertas cosas. La incomodidad es incomodidad y genera que pues eso sea un tema difícil de abordar. Sería bueno que en este momento reflexionaras, analizaras qué tanto te cuesta hablar del tema del suicidio, qué tanto te incomoda hablar de la muerte, porque hay personas que les incomoda mucho. O sea, recuerdo ahorita en este momento que estando en terapia de grupo, en un centro de rehabilitación para las adicciones, llegamos a hablar de la muerte. Y era un tema que hacía que los consultantes de esta terapia de grupo se pusieran pero mal, o sea, unos al filo de la silla, como diciendo, ¿a qué horas va a acabar esto? ¿No? O sea, por qué no acaba el tema? Otros cuando platicaban experiencias con la muerte, alguno de ellos recuerdo que platicaba del suicidio, siempre comenzaban con la frase, bueno, yo les voy a compartir esto y toco madera, ¿no? Y recuerdo de verdad muy, muy bien que uno de los chicos con los que estábamos trabajando ese día siempre llevaba una pieza de Jenga, de madera, de ese juego, ¿no? De destreza, en su bolsa, porque era una pieza de madera. Y era muy curioso, muy particular el caso de este chico, porque siempre que tocábamos temas que le incomodaban, o que temas que llevaran a la muerte, siempre sacaba su pieza de Jenga y decía, estoy tocando madera, ¿no? O sea, date cuenta la incomodidad que te puede generar ciertos temas. Pero, como siempre, lo dejo a tu criterio. Creo que el objetivo también de este contenido es que llevemos una reflexión y que descubras algo dentro del tema. Entonces, es difícil darnos cuenta que unas cosas nos incomodan porque muchas veces nosotros ni siquiera lo sabemos. Y en cuanto a personas que piensan en quitarse la vida, pues es una incomodidad, es un estrés con el que viven día con día. Algunas llegaron a lograr su cometido, otras parecieran que ya dejaron la idea de lado, pero en realidad no. Y otras personas en este momento en que estás viendo este video están llevando a cabo el acto. Pareciera que las personas que tienen esta idea o que ya han llevado un acto suicida son como una fuente muy fuerte que emana soledad, angustia, sufrimiento, bastante culpa y un toque de oscuridad. Esto es algo que siempre se trabaja en procesos psicoterapéuticos cuando se llega por un intento suicida. Hay que darnos cuenta por qué la persona siente tanta soledad, la angustia, que de por sí la angustia es tremenda, el sufrimiento, porque muchas veces desde el sufrimiento podemos darnos cuenta cómo es que percibe la persona. No todos, percibimos el mundo de la misma manera. Y es ahí donde nos damos cuenta cuándo es que descalificamos, cuándo es que nos sentimos descalificados, porque también muchas veces uno se centra solamente en su postura. No da pie a escuchar posturas de alguien más porque no somos tolerantes.
Como a mí me pasó esto y yo lo viví y la verdad es que me dolió, tengo todo el derecho de sufrirlo. Y nadie me va a decir, venga, relájate, no es para tanto. Y cuando alguien padece una situación desde su trinchera, desde su concepción y percepción del mundo, y no concuerda con la nuestra, también se nos hace muy fácil criticar. Y esto de la angustia y del sufrimiento va mucho de la percepción. Por eso hay que hablar también de tolerancia, hay que hablar también de paciencia, ojo, sin dejar de lado los límites, porque pues muchas veces nos pasamos de tolerantes, nos pasamos de buena onda y pues a veces también la gente se aprovecha de eso. Por eso hay que empezar a trabajar estos temas siempre acompañado de los límites. Estos son conceptos clave para entender y analizar el tema. Como psicoterapeuta puedo decirte que es lo que tienen en común este tipo de consultantes. Están inmersos en soledad, se sienten bastante solos, sienten que nadie los entiende, siempre están angustiados, como pensando que la situación no va a mejorar, que algo todavía peor puede pasar y agravar muchísimo más la situación en la que se encuentran. El sufrimiento a veces es un sufrimiento físico, ¿no? Por alguna enfermedad. Y sobre todo es un sentimiento, es algo emocional. Muchas veces pasamos por situaciones de vida en la que no estamos mal físicamente, pero es tanto lo que traigo aquí en la cabeza que termina por tumbarme en la cama. Y esto, estarlo padeciendo día tras día tras día, pues es una bomba de tiempo, ¿ya? Y sobre todo la culpa. La culpa es algo que me encanta trabajar en procesos psicoterapéuticos porque muchas veces nos sentimos culpables de algo de lo que no somos culpables. Por creencias propias o porque a veces un tercero me hace creer que yo tengo la culpa de ciertas cosas y a veces en la cantidad de culpa puedo sentirme la peor persona del mundo. Dentro de la culpa no me siento merecedor y al no sentirme merecedor pues no merezco vivir, entonces voy y tomo una decisión que puede cambiarme la vida y no solamente a mí, el suicidio puede cambiarle la vida a las personas que te rodean. Entonces, si tú en este momento estás pensando en quitarte la vida, creo que vale mucho la pena que a lo mejor empieces a reconocer por qué te sientes solo, desde cuándo comenzaste a sentirte solo, qué es lo que verdaderamente te angustia y lo más importante, pues si te sientes culpable. Por eso vosotros tendrán que poner atención en conductas relacionadas con lo anteriormente dicho, y tal vez no porque pienses en quitarte la vida, o tal vez porque estás acostumbrado o acostumbrada a andar con un dolor sin entenderlo, o simplemente por una culpa injustificada. Que este punto anterior del dolor me pone mucho a pensar. También estamos tan acostumbrados al estrés y al ajetreo que nos acostumbramos a ir con el dolor. Nos acostumbramos a ir con el padecimiento y lo vamos normalizando y no nos damos cuenta que estamos en una situación en la cual corre riesgo nuestra vida. Y ahí es cuando en terapia uno puede darse golpes fuertes de realidad. Muchas veces en sesiones me dice la gente, no inventes, me acabo de dar cuenta que estaba en una situación y no la vi, es que se me hacía tan normal. Una señora me comentaba, es que desde pequeño mi hijo era muy solitario, siempre jugaba solo. Para nosotros era normal que cuando mi hijo piensa en quitarse la vida, no me di cuenta. El día que mi hijo se quitó la vida, no me di cuenta porque mi hijo no hacía ruido en la casa. Y la forma en que se quitó la vida fue de una manera silenciosa. O sea, me sorprende que mi hijo no haya hecho ruido, no hubiera gritado. No lo vi venir. Y eso hace la situación todavía aún más dolorosa. Porque la culpa que siente la persona que quiere quitarse la vida, cuando logra su objetivo, llena a los que le rodean de culpa.
Y esa culpa, si te das cuenta, se desplaza a otro lado. Los que se quedan con un dolor inmenso, se quedan con una culpa que hace que ese dolor aumente, dudas, remordimientos de, híjole, ¿cómo no me di cuenta? Pude haber hecho más por esa persona, ¿cómo no lo hice? Y en algunos casos esa culpa hace que también los dolientes lleguen en algún momento, lleguen a pensar, perdón, en quitarse la vida. Aprendamos a ver más allá de lo evidente. Para poder analizar y comprender este tipo de casos y pues eso, ¿no? Darnos cuenta que hay indicios donde podemos verlos, pero preferimos pasar de largo, porque también se nos acostumbra a no confrontar. Se nos educa en algunos casos para no confrontar, para no enfrentar las cosas. Y muchas veces eso también le pasa a personas que llegan conmigo y están en cierta situación y aún así dándose cuenta que están sufriendo, que hay algo que los atormenta, es más doloroso el afrontar que el quitarse la vida. Y muchas veces en ese proceso psicoterapéutico acompañemos al consultante para que saque fuerzas, para que comience a trascender cosas, trascienda duelos, sane heridas. Y el punto final y el punto cumbre de este tipo de procesos es enfrentarse a uno mismo. Muchas veces el quitarse la vida se representa y manifiesta el no enfrentar la vida, pero también el no enfrentar mi propia vida, que por lo consecuente es no enfrentarme a mí mismo. No quiero confrontarme, porque pareciera que ese monstruo soy yo mismo, ¿no? Y también hay que empezar a ver por qué las personas se perciben así. Hay personas que también llegan conmigo a consultorio y ni siquiera se atreven a verse al espejo. No se atreven. Y pues ya también eso puede ser un indicio. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ver algo maravilloso en mi vida como lo soy yo mismo? Nosotros somos lo más maravilloso de nuestras vidas. Y recuerdo una frase que mencionaba en un video anterior del canal. Cuando estás solo y te sientes solo, estás mal acompañado. La soledad a veces te pega porque no hay alguien a tu alrededor, pero a final de cuentas estamos nosotros mismos para acompañarnos. ¿Por qué a veces la relación con uno mismo está tan mal, está tan fracturada? Al grado de que ni siquiera nos conocemos. No nos conocemos. No tenemos una identidad, no sabemos quiénes somos. Por eso, en estos momentos en que estoy pensando en quitarme la vida, se me hace más difícil porque, bueno, ya lograron convencerme o ya logré convencerme o ya me di cuenta que lo más importante de mi vida soy yo. Y ahora, ¿cómo convivo conmigo mismo? Son procesos muy largos y video a video revisaremos puntos importantes para saber qué es lo que hace que una persona llegue a la conclusión de que quitarse la vida es la mejor alternativa. Y para eso, pues bueno, espero que me sigas acompañando en esta serie, que estaremos video a video hablando sobre el suicidio. No olvides dar like, no olvides comentar, no olvides compartir en tus redes sociales. Acá abajo en la descripción podrás encontrar mis redes sociales. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en esta transmisión. Te mando un fuerte abrazo y recuerda, psicólogo a tu lado cuando más lo necesitas. Adeu.